2025 ya está aquí. Después de un 2024 espectacular, con el MSCI World disparado un 17%, el S&P 500 un 24% y el Nasdaq un 35%, así como la inflación al borde del 2%, muchos inversores se preguntan, ¿seguiremos creciendo o estamos al borde de una corrección histórica? Pero ojo, hay nuevos factores en juego, desde la revolución en la inteligencia artificial hasta la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Cómo afectarán estos eventos al mercado? Pues si te estás preguntando eso, quédate hasta el final porque no solo exploraremos los riesgos, sino también las oportunidades que podrían hacer de este un año para recordar. Y ante tales subidas de vértigo, no son pocos los inversores que se están preguntando, ¿acaso no tocará una especie de retroceso a la media después de un crecimiento tan apabullante? Al fin y al cabo, 2021 también fue un año magnífico y de sobras fue conocido el retroceso que nos tocó vivir en 2022, ¿verdad? Bueno, pues ante tanta bonanza es innato empezar a sentir cierta sensación de vértigo, y más si nos fijamos que en los últimos 25 años el mercado estadounidense fue capaz de registrar un crecimiento anualizado de entre el 8 y el 9%. Precisamente por ello, hoy veremos algunos de los argumentos tanto optimistas como pesimistas para finalmente dar una opinión que no recomendación acerca de lo que nos podría deparar el presente año. Pero ante todo quiero ser transparente contigo. No soy un asesor financiero profesional. Mi objetivo es compartir información y análisis basados en fuentes confiables para ayudarte a tomar decisiones informadas. No obstante, esto es solo una opinión y te animo a que hagas tu propia investigación antes de invertir. Por otro lado, si te gustan estos contenidos, te animo a que te suscribas al canal y en la descripción te dejo un enlace a mi newsletter semanal. Entonces, ¿existen motivos para la preocupación de cara a 2025? Bueno, en realidad, si nos paramos a pensarlo, siempre habrá motivos para la preocupación. Cuando no sea una guerra, serán los malos datos macro o cifras que estadísticamente ya empiezan a pintar sobredimensionadas, o tal vez todo a la vez. Por eso, hoy me centraré en dos motivos por los que el mercado americano podría dar síntomas de sobrevaloración. Vale, el primer motivo, aranceles, proteccionismo y más inflación. Como ya sabes, recientemente Donald Trump volvió a tomar posesión en su cargo como presidente de los Estados Unidos. Y como no podía ser de otro modo, la vuelta de Trump augura muchas novedades en materia económica para 2025. Política fiscal menos abusiva, expansión del gasto público, lo que podría acabar repercutiendo en más deuda, así como un giro hacia el proteccionismo en materia comercial con nuevos aranceles, esencialmente a China, pero con unos aranceles mínimos del 25% a sus vecinos Canadá y México y del 10% a los países de la Unión Europea. Eso sí, hablamos de aranceles negociables. Por ende, no son pocas las voces que ya están poniendo el grito en el cielo. ¿Se avecina un nuevo ciclo inflacionario cuando aún no hemos cerrado el anterior, que por cierto arrastramos desde 2021? Bueno, esto es relevante justo ahora que los datos de inflación ya habían mejorado y la Fed se encontraba en pleno proceso de normalización de tipos de interés para dejarlos en un entorno más amigable entre el 2,75 y el 3,5%. Entonces aquí la pregunta es obvia. Si la política económica de Trump repunta la inflación, ¿pausará la Fed este proceso de normalización e incluso podría llegar a revertirlo? Sin duda, durante el pasado final de año y principios del actual, los inversores parecen algo dubitativos, sobre todo tras la última reunión de la Fed que hubo en 2004, cuando Powell mostró un tono mucho más hawkish del esperado. De momento, hay programadas 2 rebajas de tipos para 2025 en Estados Unidos, después de que a mediados de diciembre la Fed cerrara la puerta a las 3 rebajas que esperaba el mercado. Y sorprendentemente, los inversores a través del mercado de futuras aceptan dicha consigna, normalmente suelen ser más optimistas, prediciendo efectivamente estas 2 quitas. De esta forma, de seguir reduciendo el número de bajadas durante los próximos meses al ritmo actualmente descontado, no debería pasar nada raro. Otra cosa ya sería que la Fed no solo pudiera bajar tipos, sino que en algún momento del año se viera obligada a subirlos debido a un ocasional repunte inflacionario. Ahí sí que podría sonar alguna alarma de pánico. Y precisamente eso es lo que parece estar descontando el mercado de la renta fija. Al final, con unos tipos de interés en torno al 4,25-4,50%, es inverosímil la subida de la rentabilidad que ha experimentado el bono americano a 10 años hacia el entorno del 4,8%, volviendo a tocar los máximos que tocó hace apenas unos 6 meses, pero cuando los tipos de interés estaban en el 5,25-5,50% y por ende sí que estaba justificada esa valoración. Es casi como si los inversores se estuvieran preparando para una mayor inflación y por ende para una reversión en la política monetaria de la Fed. Y claro, de cumplirse este escenario sí que podríamos ver un trasvase de la renta variable a la renta fija americana. Al final estaríamos hablando de un activo que te ofrece una rentabilidad cercana al 5% y con una seguridad prácticamente absoluta. Vale, el segundo motivo, la bolsa está en múltiplos históricos. Por otro lado, también podríamos tirar de la evidencia estadística. En estos momentos, el PER, ya sabes, el precio que se paga por cada dólar de beneficio del S&P 500 se sitúa en 30 veces, es decir, casi doblando la cifra media histórica de 16 veces. Y esto es muy relevante porque siempre que ha estado en estos niveles o por encima era porque nos encontrábamos en momentos de máxima irracionalidad que acabaron con desplomes cercanos al 50%. Fue, por ejemplo, la burbuja.com. Y recordemos que cuando estalló la burbuja de Internet, a principios de los 2000, los mercados tardaron más de una década en recuperar los niveles previos. Entonces la pregunta es obvia. ¿Podría estar rozando la euforia por la IA y la vuelta de Donald Trump un techo de mercado invisible para nuestros ojos? Además, para rematar los malos pensamientos, recientemente desde JP Morgan desclasificaron un informe
informe en el que llegaron a afirmar que de media el S&P 500 solo crecería un 3% durante los próximos 10 años. Entonces ya está. ¿Acaso es el final de la historia? ¿Vendemos ya y nos volvemos a asomar a los mercados a partir de 2030? Bueno, pues un momento, porque no está todo dicho. Y de la misma forma que hemos visto los argumentos más pesimistas, ahora vamos a ver también los argumentos más optimistas. Pero antes, si te está gustando este vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal, donde cada semana comentamos la actualidad financiera y damos ideas y opiniones de inversión para que puedas gestionar tu dinero de forma inteligente y con una perspectiva amplia. Entonces, ¿cuáles son los motivos para pensar que el ciclo alcista podría continuar? Ciertamente existen varias razones de peso, porque aunque a veces da la sensación de que estamos en un momento de máximos por tema de valoración de múltiplos o crecimiento en el precio de forma desorbitada en algunos activos, realmente, como veremos a continuación, también existen motivos fundamentados para que las subidas bursátiles puedan continuar. De hecho, vamos a ver ahora dos motivos. El primero, mayor salud financiera. El índice S&P 500 hoy cuenta con una composición de empresas de calidad sustancialmente superior a la de otros años, sobre todo si hablamos de otras épocas de burbujas como la de la .com o la inmobiliaria. Y sí, cuando hablo de calidad, hablo de salud financiera. O dicho de otro modo, son empresas menos endeudadas, con ratios de solvencia a veces incluso por encima de 2 y por ende con mayor capacidad para convertir beneficios operativos y EBITDA en flujo de caja libre de manera más eficiente, con menos apalancamiento y en suma con muchísima mayor productividad. Por ejemplo, ¿creéis que la deuda de Nvidia o Alphabet es elevada? Pues la realidad es que en ambos casos no es ni una tercera parte de sus activos y si atendemos al flujo de caja libre de ambas compañías no ha dejado de ser creciente. Y esto que es evidente aquí pasa, quizás no de forma tan acusada, en todo el índice. Más o menos, la relación entre beneficios a un año vista y cotizaciones del índice está relativamente correlacionada. Es cierto que en los últimos meses, tras la victoria de Trump, puede que se haya ido un poco. No obstante, veremos si los beneficios de trimestres futuros cumplen con las exigentes expectativas. O dicho de otro modo, los fundamentales justifican que al contar con unos estados financieros mucho más saneados, los múltiplos de valoración puedan ser más elevados, es decir, más exigentes. En general, esto se ve a que la mayor parte de las empresas que forman parte del índice del S&P 500, de hecho en torno al 50%, ya son tecnológicas y por tanto muchas veces de alcance global. Hablamos de empresas que aunque son muy intensivas en capital, necesitan pocas infraestructuras por continentes. Muchas veces con una o dos megafactorías es suficiente. Esto, a diferencia de las tradicionales empresas financieras o industriales que hace 20 años copaban el índice y que precisaban de abundante mano de obra e instalaciones, hace que al final sean más ligeras en estructura económica y con todo mucho más eficientes. O dicho de otro modo, con todo, dicho ciclo permite que una mayor parte de los beneficios se destine a los accionistas o a nuevas inversiones, reforzando su potencial de crecimiento. Pero es que aquí no acaba todo. La valoración no es tan excesiva como hemos comentado antes. De hecho, el ratio PE es cierto que es cercano a 30, pero ¿cuáles han sido las empresas que han tirado del carro durante los últimos 2 años? Efectivamente, estamos hablando de las 7 magníficas, ya las hemos comentado muchas veces. ¿Y qué pasaría si las excluyéramos? Pues que mucha atención, el ratio PE bajaría al entorno de entre el 15 y el 16 veces, es decir, en la línea con su media histórica. Es más, el crecimiento del S&P 500 no hubiera llegado ni al doble dígito durante los últimos años. Y esto teniendo en cuenta que ahora los índices cuentan con empresas mucho más sanas, con mejores ratios de solvencia en balance y que son menos intensivas en gastos fijos de infraestructura. Si a todo esto le añadimos la reciente noticia de que el nuevo equipo de gobierno pretende impulsar la revolución de la IA a través de proyectos como Stargate dotados de un presupuesto de 500.000 millones de dólares en colaboración público-privada con empresas vanguardistas como Oracle o Nvidia o SoftBank, todo parece indicar que la inteligencia artificial todavía le queda margen de crecimiento y seguirá tirando del carro bursátil. Entonces, ¿qué podría pasar en 2025? Llegado a este punto quiero ser transparente contigo. No soy asesor financiero profesional. Mi objetivo es compartir información y análisis basados en fuentes confiables para poder ayudarte a tomar mejores decisiones informadas. No obstante, esto es solo una opinión y te animo a que hagas tu propia investigación antes de invertir. Como hemos visto, hay riesgos, es cierto. Pero si nos paramos a analizar los detalles, no son ni de lejos tan acusados como podrían parecer en un principio, si solo nos quedamos con el múltiplo de valoración genérico. Esto no quiere decir que vaya a ser un gran año bursátil per se. Lo que quiere decir es que mientras la política económica de Trump no dispare la inflación, o al menos la tenga controlada en el umbral actual, ya no digo conseguir ese famoso techo del 2%, la Fed no tendría por qué revertir su política de recortes de tipos de interés, lo que tarde o temprano haría bajar la rentabilidad de la renta fija y tal vez continuar con una senda alcista en la renta variable. Es más, si se consiguiera reducir la inflación por encima de lo esperado y empezar a haber expectativas de que la Fed redujera más de 2 veces los tipos en 2025, incluso podríamos ver crecimiento de doble dígito en el mercado, sobre todo si a esto le añadimos la rebaja fiscal que parece que se aproxima, pero también toda la tarea de desregulación que desde el primer día de Trump en la Casa Blanca ya se ha iniciado. Ahora bien, de darse un escenario inflacionista en los próximos meses, como los inversores parecen estar anticipando en el mercado de la renta fija, sí que podríamos vaticinar un escenario de ciertos retrocesos en la renta variable
por la sencilla razón de que con una rentabilidad cercana o superior al 5% en la renta fija, muchos inversores simplemente preferirán no jugársela. Si tú también crees que la vuelta de Trump al poder traerá más alegría si cabe a los mercados, te dejo en la descripción 2 ETFs indexados al SP500 y al Nasdaq respectivamente para que tú también puedas beneficiarte de dicho crecimiento. Y ahora es tu turno. ¿Crees que la bolsa todavía le queda margen de crecimiento a pesar de los múltiplos elevados en los que nos encontramos? Sea cual sea tu opinión, déjamela en los comentarios y seguro que podemos crear un interesante debate. Hasta la próxima.